esta unidad es principalmente parte práctica, ¿ya? Vamos a hacer, esta clase es un poco más teórica, pero la gran mayoría de los temas es para practicar ejercicios de lo que es equilibrio de los electrolitos, de lo que es el equilibrio del agua, por ejemplo, asociado al equilibrio del sodio, y lo que viene en el seminario, que es el equilibrio ácido-base, ¿ya? Entonces, es definitivamente una parte, se podría decir, es bastante ejercicios para que ustedes puedan asimilar bien este tipo de temas, ¿ya? Es prácticamente la parte fisiológica de lo que es la función renal, ¿ya? Entonces, ¿qué es el medio interno? ¿Alguien puede decirnos? A ver. ¿Qué es el medio interno o qué entienden por medio interno? Cuando hablan de que hay que compensar el medio interno, el paciente que está crítico en UCI, ¿no es cierto? Nos hablan de que están llamando una interconsulta a nefrología para que se compense el medio interno. ¿Sí? ¿Han escuchado alguna vez? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué es entonces el medio interno? El ambiente. El medio interno es principalmente todo el líquido, ¿sí?, que conforma no solamente la parte intracelular, sino también extracelular que está dentro de nuestro organismo. Y todos los organismos pluricelulares, ¿sí?, están compuestos con líquido que rodea sus células, que también tienen líquido, ¿no?, intracelular también, y el líquido, y principalmente este líquido que rodea las células o líquido extracelular es lo que nosotros llamamos medio interno, ¿sí? Y entonces este medio interno o este líquido extracelular está dentro de compartimentos, ¿sí? Y vamos a ver un cuadrito, ¿ya?, donde más o menos lo vamos a poder entender de la parte física de esto, ¿ya? Y obviamente estos compartimentos están separados por membranas, ¿sí? Ya, no necesariamente lo que nosotros estamos diciendo implica que van a ver todo ese líquido por tuberías. Hay una parte, que es el plasma, incluso también el líquido linfático, que va por ese tipo de compartimientos, ¿sí? Pero no todo. Por ejemplo, nosotros estamos aquí viendo este esquemita, que son células, ¿sí? Y acá tenemos, esto es como una tubería, ¿cierto? Los vasos sanguíneos y todo lo que está rodeando estas células también, y estos vasos sanguíneos es el líquido intersticial, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos ver el medio interno, ¿sí? Como se podrán dar cuenta, aquí en este esquema no lo hace bonito, pero realmente ustedes creen que entre las células se están dando en agua, no necesariamente, ¿cierto? Pero hay líquido. En ese espacio intersticial hay líquido. Entonces, ¿qué es el líquido extracelular? Como ya mencionamos, es el medio interno y está compuesto por diferentes partículas, ¿sí? Todas estas partículas que vamos a encontrar que tienen una característica, algunos de electrolitos y las otras no electrolitos, ¿no? Todito ello conforman las partículas que están dentro de ese medio interno y que le van a dar ciertas características como es la osmolaridad, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Y todos estos compuestos, ¿qué son? Iones, glucosa, agua, oxígeno, ¿no? Y todos ellos deben mantener cierto equilibrio, por tanto deben mantener cierta temperatura, cierto pH y cierta osmolaridad, ¿sí? Luego lo vamos a mostrar en cuadritos. Estas características no deben de variar. Y si hay una variación, tiene que ser mínima, ¿ok? Si esas variaciones sobrepasan unos umbrales pues máximos, van a comenzar a haber alteraciones,
¿Sí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Ya? Van a haber algunos mecanismos, ¿no? Como decir, ciertos parámetros que nos van a ayudar a mantener esa estabilidad o, ¿cómo se denomina? Homeostasis. ¿Sí? Y acá tenemos los dos compartimentos importantes, ¿cuáles son? El líquido intersticial Uno es, y el extracelular. uno es el plasma y el otro son el intersticial. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos en el plasma? Más o menos representa, dice, el 4.5% de la masa corporal. Y el líquido intersticial representa el 16%. ¿Ya? Entonces, más o menos ustedes se dan cuenta, en esto tenemos un aproximado de un 20 a 21%. ¿Sí? Hay otros compartimentos un poquito menores, como son la linfa o el líquido linfático, que representa solamente el 2% del peso corporal. Y existen otros mucho más pequeños, que es el líquido transcelular. ¿Ok? Como por ejemplo, estos compartimos como es el líquido sinovial, ¿sí? Líquido cefalorraquídeo, ¿se dan cuenta? Entonces, esos son todavía mucho más pequeños. Pero, más o menos, ¿no? Tenemos un buen porcentaje de agua. ¿Se acuerdan cuánto es el porcentaje de agua corporal? 60%. Aproximadamente un 60%. ¿Se dan cuenta? Es un buen volumen, ¿cierto? Del resto que no estamos hablando aquí, ¿en dónde está? Intracelular. ¿Sí? Sí se entiende, ¿no es cierto? Como les digo, esto es más teórico, pero los esquemitas que estamos trayendo yo creo que les son de utilidad para que se puedan entender muy bien. ¿Ya? Y acá tenemos entonces los compartimientos. Acá tenemos el compartimento intracelular y este es el extracelular. Ustedes así nomás con lo que hemos mencionado, así a grandes rasgos, 21%, y estamos hablando de un 60%, ¿en dónde está la mayor cantidad de agua? El compartimento El extracelular. intracelular, donde aproximadamente, ¿no? En una persona de 70 kilos sería 25 litros. Esa. Y en el extracelular, entonces, aproximadamente unos 15 litros. Si no están entendiendo, me dicen, por favor, ¿ya? Si hay algo que no están entendiendo, porque hay algunas caritas como asustaditos, ¿no? Entonces me dicen, tal vez estoy pasando muy rápido, ¿no? O necesitan que les explique un poquito más algunas cosas, ¿ya? Entonces, dentro del compartimento extracelular tenemos plasma, Líquido intersticial. intersticial, intracelular, la linfa y otros, ¿sí? Entonces, así es como realmente están todos estos compartimentos, ¿sí? Otros lo hemos visto con esquemitas y parece otra cosa, ¿no es cierto? Pero realmente está así. Estas son células, por ejemplo, ¿sí? Este es el endotelio, ¿sí? Aquí tenemos el intersticio. Acá tenemos un capilar, un vaso sanguíneo, y dentro de ellos obviamente el plasma, ¿cierto? ¿Ya? Pero en todos estos hay agua. Hay agua intracelular, ¿sí? También este vaso sanguíneo o esta capilar está formado por endotelio, ¿no es cierto? También son células, y dentro de esas células hay agua, ¿sí? Dentro de este capilar, como dice mi compañera, el plasma es agua, ¿sí? Este espacio intersticial también está conformado por agua, y este epitelio también tiene agua. Realmente es así como está conformado, ¿sí? Nosotros lo hacemos los esquemitas para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor. Y aquí, miren, aquí tal vez sí lo entienden un poquito más, ¿sí? Tenemos el capilar, tenemos el espacio intersticial, y acá tenemos un vaso linfático, ¿sí? Entonces, dentro del capilar, ¿qué está? El plasma, la sangre.
En el espacio intersticial que tenemos, el líquido intersticial. Y en la linfa, o en el capilar linfático tenemos la linfa. Todito eso es agua. Exacto. ¿Sí se entiende? Ok. Este esquemita es el que yo les decía. Para que nosotros hablemos del sistema, porque cuando nosotros hablamos del medio interno, ¿estamos hablando de un sistema o no? Sí, ¿no? Tenemos ahí los sistemas circulatorios. Okay. Hay que tener en cuenta los aspectos estructurales y los aspectos funcionales. Y todos ellos tienen que cumplirse. Límite. ¿Los espacios están limitados? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay elementos? Sí. ¿Hay un reservorio? Cierto que sí, ¿cierto? ¿Y hay redes de comunicación? Minicapilares, ¿no es cierto? Vénulas, muy bien. Aspectos funcionales. Un flujo. ¿Habrá un flujo? Sí. Ustedes han escuchado con respecto a los índices de resistencia y la medición de flujos en los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Hay un flujo. ¿Hay compuertas o válvulas? Sí. Las venas tienen válvulas y también ¿qué? El corazón. ¿Hay sensores? Sí. ¿Qué tipo de receptores o sensores? Varoreceptores, muy bien. Osmoreceptores, quimioreceptores, ¿sí? ¿Asas de retroalimentación? Eso vamos a hablar después, pero obviamente sí. Hay asas de retroalimentación que van a ayudar a mantener el equilibrio o la homeostasis. ¿Sí se entiende? Listo. Entonces, ya entendiendo todo eso, tenemos que entonces entrar a lo que es la fisiología normal. ¿Sí? Porque normalmente nosotros, así como estamos, ¿no? Nos lo han traído su tomatodo, porque pues, obviamente va a dar sed y todo. ¿Ustedes creen que ese exceso de agua dentro de su organismo está en constante, se podría decir, mecanismos de equilibrio o no? Sí. ¿No es cierto? Porque no es lo mismo que ustedes estén sentados, que no hayan traído nada, que no hayan tomado algo, tal vez han ido antes de que empiece la clase y se han tomado algo, ¿no es cierto? Porque necesitan mantener ese equilibrio. Porque durante todo el rato que ustedes están acá, respirando, ¿cierto? Tal vez con la temperatura que hay en el exterior, hay cierto cambio, producción de agua y también eliminación o excreción de agua. Esas pérdidas insensibles también se cuentan y se consideran, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. Entonces, ¿cómo se van a dar todos esos mecanismos que estaba mencionando? Hay mecanismos de transporte. ¿Dónde se va a hacer el transporte de agua y de iones, electrolitos, ¿sí? Otro tipo de sustancias, ¿sí? Glucosa, ¿cierto? Entonces, para que se dé ese tipo de cambio, porque a ver, bueno, su compañero ha traído una botellita de ¿cuánto? ¿600 mililitros? Medio litro. 600 mililitros, ¿no es cierto? Todo eso, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, dígame, ¿la osmolaridad antes de tomar esa botella de agua es la misma? No, eso va a variar. ¿Pero qué mecanismos van a tener que haber aquí? Va a tener que haber un mecanismo de difusión, por ejemplo, para que ese líquido se distribuya hacia los otros compartimentos, ¿no es cierto? Y se mantenga. ¿Y vía renal qué va a hacer? Si ella, por ejemplo, tiene un aproximado, digamos, como es mujercita, 50% de su peso, y que tenga que mantener ese equilibrio, ¿qué va a hacer su riñón? Va a eliminar el exceso. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos a ver. Y no solamente esos mecanismos se va a ver, como dijimos, de la parte vascular hacia la parte intersticial. También se va a dar en los tejidos renales, tubulares, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Aquí tenemos los componentes electrolitos y los no electrolitos.
¿Cuáles son los componentes electrolitos? Cationes de anión. Y eso se divide por la carga. Electrolitos implica que son sustancias que tienen carga eléctrica. Que puede ser positiva o que puede ser negativa. Y acá, en esta parte de acá, vamos a ver más o menos la concentración de estos iones en la parte, en la parte extracelular. Y aquí, la concentración en la parte intracelular. Aquí lo hemos puesto así, en cuestión de barritas, para que ustedes se den cuenta. Mientras más grande, implica mayor concentración. Mientras más pequeñitos, implica menor concentración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el sodio, ¿dónde está en mayor concentración? Extracelular. Extracelular, ¿no? Más o menos es 145, ¿no es cierto? 135 a 145 muy bien, mil equivalentes por litro. Y a nivel intracelular, el que está más es el potasio, ¿cierto? El potasio, que más o menos también va a tener un aproximado de 145, ¿sí? El cloro está más en extracelular, ¿sí? Y a nivel extracelular, más o menos un aproximado de 100, ¿cierto? 106. Muy bien. ¿Y el bicarbonato? Extracelular. ¿Qué pasa con los fosfatos y las proteínas? Están a mayor concentración a nivel intracelular. Y calcio y magnesio también, no es mucha su concentración, pero es mayor a nivel intracelular. ¿Sí? Y de los no electrolitos, aquí ¿cuáles tenemos? Fosfolípidos, el colesterol, las grasas, más glucosa, la urea, el ácido láctico, todos esos componentes que también están, ¿o no? Y es importante que estén, ¿no? Porque el colesterol, ¿es malo o es bueno? Bueno, porque debe estar, ¿no es cierto? ¿Ah? Claro, todo debe estar en un equilibrio. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Aquí en esta tablita, ustedes van a encontrar, ¿sí?, todas las sustancias y más o menos la concentración que tienen en cada uno de esos compartimentos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, fosfatos, sulfatos, ¿qué son? Son electrolitos. ¿No es cierto? Son electrolitos. ¿Se dan cuenta que la concentración que tienen en el plasma y en el líquido intersticial es casi similar? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, el sodio a nivel de plasma 142, ¿no? 135, 145. ¿Y cuánto es la concentración a nivel intersticial? 139. Casi similar. ¿Se dan cuenta? Todos estos manejan valores muy similares a nivel de plasma e intersticio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa a nivel intracelular? ¿Cierto? ¿O no? Sí. ¿Cierto? ¿Y quién es el que definitivamente tiene una alteración bastante, pero bastante llamativa? Las proteínas. ¿Sí? Miren, las proteínas están en mayor concentración intracelular. ¿Sí? Una concentración regular a nivel de plasma y miren a nivel de intersticio. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay que regular la presión oncótica? Por causa de la presión oncótica. Imagínense que haya también más concentración de proteínas a nivel intersticial. Todos hinchaditos estaríamos, ¿cierto? Y la estructura de la célula necesita esos componentes de proteínas porque necesita mantener una estructura. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces todo tiene explicación, entonces está claro, ¿o no? Y aquí, bueno, más o menos algo de lo mismo, pero aquí simplemente es para que ustedes tengan en cuenta de los cationes y los aniones más importantes con respecto al líquido intracelular y líquido extracelular. ¿Sí?
Con respecto al agua, tenemos que tener en cuenta que ese equilibrio se va a dar en ambos compartimentos debido a difusión pasiva. ¿O creen que para que se transporte el agua necesitamos energía? No. No, no es cierto. Es más, hay algunos incluso canales, ¿no es cierto? Directamente para el transporte de agua. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Qué es la osmolaridad? Es la concentración de iones a nivel de un líquido, en este caso el gas o líquidos. Exacto. Habla de la composición o de la concentración, mejor dicho, de partículas en un litro de agua o líquido, solvente, ¿cierto? Y eso depende de quién, de la temperatura, ¿sí? ¿Qué significa? Que el mayor volumen es porque hay temperatura más alta, ¿sí? ¿Y qué es la osmolaridad? ¿O son lo mismos? No, ¿Lo es mismo? por kilogramo de solvente. Exacto. Es casi lo mismo porque estamos hablando del número de partículas en un kilogramo de solvente. Y esto es independiente de la temperatura. ¿Sí? Entonces, en líquidos biológicos la diferencia es mínima. Claro, pues no, porque 1 kilo de agua es igual a 1 litro de agua. ¿Sí? Pero hay otros solventes, ¿no? Eso ya es más en parte química. Hay otros solventes que tienen densidades distintas a la del agua y por tanto su peso o su masa es menor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se da la regulación del agua? Por osmosis, ¿no? Por osmosis. ¿Cómo? La osmolaridad entonces del líquido extracelular. Ya vimos esa calita, ¿se acuerdan? Que vimos aquí unas barritas, ¿no? Que nos hizo entender muy bien quién era más y quién era menos en cada uno de los compartimientos. Entonces, la osmolaridad del líquido extracelular, ¿quién lo da? ¿Quiénes están en mayor concentración? ¿Quién? El sodio, ¿cierto? Glucosa también, Y ahí cuando ustedes ven la fórmula para calcular la osmolaridad, son ellos, ¿no es cierto? Los ¿sí? Y la osmolaridad del líquido intracelular, Potasio. potasio, proteínas, sulfatos. ¿Ok? Entonces, ¿y la osmolaridad del intersticio? ¿Recuerdan de la tablita que mostramos Igual acá? que el extracelular. Sodio. El sodio también. Muy bien. La osmolaridad dice se corrige por la atracción que existe entre los clorios. Acuérdense, cargas, ¿sí? Positivas y negativas. Entonces, la osmolaridad del plasma es mayor de 1 milimol por litro por el efecto Doppler. ¿Y ese efecto qué nos dice? La concentración de cationes tiende a ser mayor en el plasma que en el intersticio, ¿no? Donde se da la mayor concentración de los aniones, por ser repelidos por las cargas. ¿De quiénes? De las proteínas intracelulares, cargas negativas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos de la fisiología de los líquidos, no podemos dejar de lado el sodio, ¿sí? Sodio y agua van de la mano. Y es más, cuando ustedes hablan o buscan bibliografías con respecto a lo que es trastornos del sodio, se dan cuenta que ustedes ahí que valoran edemas, ¿sí? Se dan cuenta que ahí valoran deshidratación, también, ¿no es cierto? Van juntos. Y cuando ustedes revisan temas con respecto a alteraciones del agua, ¿qué encuentran? Hiponatremia, ¿sí? Hipernatremia. Van de la mano. No los podemos desunir. Nosotros acá los sacamos por temas didácticos. Que ustedes lo entiendan bien. Bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Pero es difícil. Fisiológicamente es difícil desunirlos. Si nosotros hablamos de agua, hablamos también de eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no?
aquí es un esquemita bastante sencillo para que se entienda lo que es agua. ¿Ya? ¿Cuánto más o menos nosotros tomamos? 2.2. Aproximadamente 2 litros, 2 litros y medio. ¿Ya? Acá nos ha puesto en el ejemplo 2.2 litros al día de agua. ¿Cierto? ¿Y nuestro cuerpo está produciendo agua? Sí. Y por metabolismo aproximadamente 0.3 litros por día. ¿Ya? Esto es nuestra ganancia de agua. ¿Sí? ¿Y cómo es la pérdida de agua? Hay pérdidas insensibles, lo que le estaba hablando, ¿no es cierto? La temperatura, la respiración, más o menos es 0.9 litros al día. Casi 1 litro, miren, no es tan poquito, ¿ah? Entonces, se tiene que traer su agüita. ¿Sí? ¿Por qué? Es poquito, por día. Vía urinaria, más o menos 1,5 litros, ¿no? Y en las heces, 100 mililitros, 0.1 litro. Si nosotros hacemos este cálculo acá, si estamos hablando de equilibrio, ¿cuánto nos tiene que dar? 0. ¿Y se cumple? Sí. 2.5 litros, ¿no es cierto? Más o menos 2.5 litros, 0. Estamos en equilibrio. ¿Sí? ¿Y a quién le corresponde esa función? Los riñones. A los riñones. Muy bien. ¿Ya? Entonces, aquí a mí me gusta este esquemita porque lo que nos dice es una cosa. Los riñones tienen la función de conservar una cantidad de líquido exacta, establecida. ¿Sí? Entonces, ellos se encargan de conservar ese volumen. Pero ¿qué pasa? Nosotros, como ya mencionamos, consumimos. Entonces, llenamos este jarrito de un poquito más de agua. ¿Sí? Obviamente tenemos pérdidas insensibles, pero la gran mayoría, ¿dónde se va? Al riñón. Y es el que se encarga de ajustar, ¿sí? Con el filtrador la cantidad de líquido que vamos a eliminar. ¿Y el resto dónde va a tener que regresar? Al cuerpo. ¿Sí? Entonces, si hablamos de eso, y estábamos diciendo que sodio y agua van de la mano, entonces, ¿cuánto de sodio y sales representan más o menos los solutos osmóticamente activos del medio interno? Ahí lo dice, ¿no? 90%. Si no lo han leído, ahí está. La reabsorción de sodio, entonces, ¿dónde se da? Bien, el túbulo contorneado proximal, que es la mayor parte, que es un 65%, y el resto en el asa de G. ¿Sí? El túbulo contorneado distal y el túbulo colector dice que hace reabsorben de manera variable el agua y Sodio. sodio. ¿Ya? ¿Y quiénes se encargan principalmente de eso a nivel del túbulo colector? Aldosterona. ¿Se dan cuenta? Ya todo comienza a sumar. Ahora no estamos hablando solo de compartimientos, agua y sodio. Estamos hablando ahora de la aldosterona. ¿Sí? Listo. Hay mecanismos que van a regular el volumen y la concentración del medio interno. ¿Quiénes son ellos? Los vasoreceptores y los osmoreceptores. ¿Sí? Entonces, los vasoreceptores detectan que hay modificación en la presión hidrostática del aparato circulatorio. Y los osmoreceptores detectan modificaciones en la concentración del medio. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, imaginemos, si hay presión muy alta, ¿qué significa? Que hay demasiado líquido. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que van a hacer entonces? Van a aumentar la diuresis y van a reducir la sed. ¿Quién se encarga de eso? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué significa si la presión está muy baja? ¿Qué significa? Que falta líquido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la sed para tomar más agua y vamos a ir a brindar poquito. Nada, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Y con respecto a los osmoreceptores que van a detectar la concentración, dice, por las modificaciones de concentración del medio interno,
Si la osmolaridad está muy baja, ¿qué significa? Mucha agua. Ahí Mucha está menos agua. diluido. Mucha agua. Exacto. Entonces, por tanto, va a reducirse la sed y va a aumentar la Diuresis. diuresis. ¿Y qué pasa en lo opuesto? Ay, pobre. Hemos consumido un ceviche, ¿no? Bien, saladito. Agüita. O sojinomoto, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Aumenta Aumenta la la sed, sed. ¿cierto? No, Por la diuresis también, para eliminar el sol. sodio y agua. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok. Esas respuestas que nosotros van a ver va a depender porque hay modificaciones hemodinámicas, ¿sí? La circulación por la circulación renal y también las modificaciones de transporte de sodio y agua. Y esos son propiciados por diversos factores. ¿Cuáles son esos factores? Vamos a tener que el riñón hemos visto ahí, ¿no? Un jarroncito ahí que nos han mostrado más o menos cómo es la función del riñón, ¿cierto? Hemos visto ahorita en el esquema anterior que hay alteración con respecto a la diuresis, ¿sí? Entonces, estos dispositivos son de autorregulación renal. Y hay también acción directa de hormonas sobre la permeabilidad de los determinados segmentos tubulares, ¿sí? Y hay efecto simpático también directo sobre el transporte de sodio, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Lo que hemos estado hablando, ¿no? Si hay modificaciones hemodinámicas, ¿qué significa? Presiones que pueden subir o bajar, ¿cierto? Y esto va a alterar o no la cantidad de flujo sanguíneo que llega a su interior. Sí, obviamente. Entonces, ¿y esto qué va a conllevar? A ver, pues, ¿no? Los riñones van a tener que determinar, ¿voy a poder eliminar sodio y agua o mejor lo retengo? ¿Sí? ¿Sí o no? Y todo eso se lleva por autorregulación renal y también por acción directa de las hormonas. Hemos mencionado hace ratito una, por ejemplo, la aldosterona, ¿sí? Y hay un efecto simpático también. ¿Sí? Muy bien. Ok. Hay mecanismos relacionados con el equilibrio glomérulo-tubular. ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo? Sí. Ok. Entonces, el mantenimiento de una tasa de absorción relativamente constante en el tramo proximal, ¿a qué nos va a llevar? Para amortiguar las variaciones del filtrado glomerular. ¿Ok? Y esto nos va a ayudar a ¿qué? A garantizar la precisión de los mecanismos de regulación homeostáticos de solutos y agua que actúan a ese nivel. ¿Qué solutos? Sodio. ¿Ya? Y también glucosa, entre otros que ya vamos a ir mencionando. ¿Sí? Y hace ratito hablamos de la sistema renina-angiotensina. Muy bien. Aquí, este esquemita está preciso para que ustedes vean. ¿Sí? Entonces, imagínense. ¿Qué hace el hígado? Produce de manera constante angiotensina y la deposita en el plasma sanguíneo. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa? A nivel plasmático, la presión ha bajado. La presión arterial ha bajado. ¿Sí? ¿Qué pasa? A nivel renal, ¿qué hacen las células glandulares? Producen renina. ¿Sí? ¿Y qué hace la renina? Con la angiotensinógena. Lo convierte en angiotensina 1. Angiotensina 1. Ya. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Con la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Que es producido, porque está contenido en el endotelium, claro, lo produce el pulmón. ¿Cierto? ¿Qué hace? Con la angiotensina 1 lo convierte en angiotensina 2. Y este es el que representa el papel que nosotros necesitamos con respecto a este cuerpo. ¿Qué hace? A nivel arterial. Vasoconstricción. Vasoconstricción. Si vasoconstriye, ¿qué pasa? Aumenta la presión arterial. ¿Qué hace? ¿Sí? A nivel del centro de control en la médula oblonga, el centro de control cardiovascular, ¿qué hace? Aumenta la respuesta cardiovascular. Y eso lleva a aumento de la presión arterial. Muy bien.
Y a nivel hipotalámico, Antidiurética. 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 Vasopresina. la secreción de la vasopresina y aumenta la sed. Hormona ¿Sí? antidiurética. Entonces, se aumenta la vasopresina, se aumenta la sed, por tanto aumenta el volumen. Trata de mantener la osmolaridad que tenemos en el inicial. Y a nivel de corteza renal, ahí están los ustedes la aldosterona que incrementa la reabsorción de sodio. A nivel de túbulo, Contorneo no, colector. Es a nivel del túbulo Colector. Colector y distal. distal y el colector. y distal. Colector Muy y bien. distal. Y aumenta la reabsorción entonces de sodio. ¿Sí? Y eso quería aumentar el volumen. Por tanto, también conlleva aumentar la presión arterial. Esto que acaban ustedes de ver, esto es un mecanismo de autorregulación. ¿Ya? Y es una autorregulación positiva o negativa. Negativa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya entendieron homeostasis, ¿cierto? ¿Sí? Es parte de homeostasis lo que acaban de ver. ¿Sí? Entonces, ahí tienen una de las fórmulas varias para calcular la osmolaridad. ¿Sí? Entonces, aquí a ver, hay un ejercicio. ¿Sí? Tenemos a ver sodio de 140, una glucosa de 90 y una urea de 40. ¿Cuánto nos sale la osmolaridad? 289. 289. Con mirarlo nada más. Matemáticas. Entonces, así podemos calcular la osmolaridad. Pero si alteramos, por ejemplo, el sodio, aumenta el sodio, o aumentamos la glucosa o la urea, que eso ya se lleva en patologías, ¿no es cierto? El sodio es aumentado, el paciente puede estar acusado por una hipernatremia por diferentes causas. O una hiponatremia también, ¿cierto? Cuando el sodio está muy bajo. O cuando un paciente es un paciente diabético no controlado, la glucosa va a estar elevada. ¿Sí? Entonces ahí la osmolaridad se va a alterar. ¿Cierto? O por ejemplo un paciente renal, donde ya tenemos la urea incrementada. ¿Sí? Ahí vamos a ver alteraciones de la osmolaridad. ¿Sí? Y esas alteraciones, pues, pueden ser un tanto riesgosas. El riñón a veces no va a poder controlar 100% esto, ¿no? Obviamente que estas alteraciones de la osmolaridad van a activar los osmoreceptores y van a tratar de compensar. Pero en pacientes que ya tienen diferentes patologías bien establecidas, a veces ya es difícil. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? A ver, dígame. ¿Qué? ¿El cloro? No necesariamente, ¿sí? Las alteraciones del cloro se llevan por otros. Por ejemplo, si tienes un paciente diabético, ¿sí? Y bueno, viene por una hiperglicemia, ¿ya? ¿Qué hacen en la emergencia? ¿Qué le ponemos? ¿Cloruro? De sodio. ¿Sí? El sodio es sal, pero el cloro no. ¿Y el cloruro qué nos va a llevar si nosotros excedemos la cantidad de hidratación? ¿Ah? Puede llevar a una acidosis. Acuérdense que la glucosa por sí va a activar algunas vías, ¿sí? ¿Se acuerdan? Del ácido láctico y todo eso. Pero también cloro. ¿Ya? Vamos a hablar después, no sé si tenemos en esta parte, o más luego podemos hablar cuando hagamos algunos ejercicios para que podamos entenderlo un poquito mejor. ¿Ya? Pero acuérdense en qué compartimento
manejamos el cloro también Extracelular. extracelular, ¿ya? Entonces, también es una parte que hay que manejar. No es mucho manejado, la verdad, en la práctica médica, pero sí es un punto que debemos de tener en cuenta. Porque cuando ya nuestro paciente nos está haciendo acidosis por una hipercloremia o acidosis hiperclorémica, ¿sí? Ahí es donde nosotros ya queremos tratar de corregir. Pero como tú dices, tal vez habría que manejarlo desde un principio, porque eso es lo que hacemos. ¿O no han visto ustedes alguna vez en la emergencia cómo es que manejamos a los pacientes que vienen con hiperglicemias? No han visto. No se les pone de frente la insulina, ¿sí? Se les pone primero hidratación. ¿Y en la hidratación qué les ponemos? El cristaloide, que es el cloruro de sodio 0.9%. Y eso incrementa la concentración de cloro. Ese es el problema, ¿ya? ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio del interno. Es la tendencia que tiene el medio interno a resistirse a los cambios. Por ejemplo, si su compañera se toma más agua, como ya mencionamos, ¿no es cierto? Si esa agua se distribuye o se mantiene en un solo lugar, a ver, solamente en el plasma, ¿qué va a pasar? Va a jalar más proteínas hacia el plasma, ¿no es cierto? Hay que mantener ese equilibrio. Entonces, el mismo medio interno se resiste a esos cambios. Si estamos en una zona de calor, por ejemplo, a ver, no sé si se me ocurre, Puerto Malón, ¿ya? Ahí hace muchísimo calor, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a tratar de mantener la temperatura que debe de tener, ¿no es cierto? Un mecanismo de estabilización. Exacto. Porque si tu cuerpo también llega a esa misma temperatura que tiene ahí, ¿qué va a pasar? Golpe de calor. Exacto. Entonces, ¿cómo controla tu cuerpo esa temperatura? Por el sol, ¿Ya? bajando, diciendo que no se debe para ¿Qué más? ¿Qué más hace tu cuerpo? Te aumenta también la Sí. sed, ¿sí? Porque trata de mantener ese equilibrio. Entonces el cuerpo trata de resistirse a esos cambios, ¿ya? Entonces hay diferentes ciclos de retroalimentación. Hay unos que son positivos y otros que son negativos. ¿Qué son los ciclos de retroalimentación negativa? Son aquellos cambios que se van a dar para mantener los valores de referencia, ¿sí? ¿Y qué es la retroalimentación positiva? Amplifica, aumenta. Exacto. Los cambios que se van a dar van a amplificar el estímulo inicial, ¿sí? Entonces, aquí no vamos a regresar a un estado anterior. Un ejemplo de retroalimentación positiva, El parto. el parto, por ejemplo, ¿sí? Ahí no vamos a regresar. Hay que aumentar más. Aunque quisiéramos, ¿no es cierto? No hay manera. ¿Ok? Y así hay varios ejemplos. Entonces, se regula por diferentes sistemas. Sistema Excretor. endocrino y nervioso. El sistema excretor está a cargo de diferentes sistemas o aparatos, como por ejemplo, ya lo hablamos hace ratito, el renal, el aparato digestivo. Bien, acuérdense que hemos dicho que cuánto más o menos eliminamos de agua por heces. 0,1 a 100 0.1 mililitros. litros a 100 mililitros. Sistema respiratorio, Respiración. y la piel, ¿sí? Entonces, todos ellos están a cargo de la homeostasis, ¿sí? Y con respecto a los iones, electrolitos, agua, pH, temperatura y glucosa, parte del sistema excretor, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Acá los tenemos. A nivel de piel, el sistema tegumentario está la piel que recubre nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Y qué lo que hace? Mantiene la condición estable de todo lo que está de, como dijo su compañero,
puedo sudar, transpirar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué más puede pasar? Set. Set. ¿La piel? No. Ah, no. Prácticamente es impermeable, ¿se han dado cuenta? Imagínense que nos metamos a bañar y de repente salimos todas unas esponjas, ¿cierto? Entonces, prácticamente también tiene esa función al recubrirnos, nos protege de eso, ¿sí? Y mantiene ese equilibrio, ¿ok? Sistema renal, que se encarga de eliminar las sustancias dañinas, las sustancias tóxicas que se encuentran en la sangre y los desechos del metabolismo. Los riñones mantienen constantes las concentraciones de iones y también el volumen de agua. ¿Sí? Y el sistema digestivo su función es importante porque se encarga de extraer todas las sustancias nutritivas hacia la sangre, hacia el plasma, ¿cierto? Y también se encarga de desechar todo lo demás por el aparato digestivo, ¿cierto? Y bueno, todo lo que hemos estado hablando con respecto a aminoácidos, ácidos grasos, todito lo que hemos hablado, ¿de dónde? Pues nuestro tubo digestivo, proteínas, todo, ¿no es cierto? El circulatorio funciona como sistema de transporte de materiales, oxígeno, nutrientes, desechos y también pues transporta los anticuerpos. Y el sistema nervioso y endocrino conjuntamente, ¿ya? A través de mensajeros químicos que son las hormonas, las que hemos mencionado, ¿no? Lo hemos visto, están en el plasma, ¿no es cierto? Todos esos cambios o esas reacciones o acciones de algunas enzimas se dan en el plasma, ¿sí? Y el aparato respiratorio ayuda a mantener una adecuada concentración de oxígeno en la sangre y también la excreción del CO2, ¿sí? Por eso cuando hay alteraciones en cualquiera de estos sistemas, van a haber alteraciones del medio interno, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que esté cursando con diarrea, ¿va a haber alteración? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué electrolitos se van a eliminar vía digestiva? Sodio puede ser un poco. Potasio van a botar bastante, como una G, ¿sí? Agua también, ¿sí? Entonces, todo ello, ¿sí? Va a alterar, si es que no está bien, puede alterar el respiratorio. Si tenemos un paciente con fibrosis pulmonar, No haber un adecuado intercambio. claro, y no solamente eso, también la eliminación puede ser mucho mayor, ¿no es cierto? Pacientes que se ventilan. Ustedes han escuchado los pacientes que están en ventilación mecánica incrementan las pérdidas insensibles respiratorias. Pacientes con fiebre también, ¿sí? ¿Qué más? Paciente que está neurológicamente mal, los TEC, por ejemplo. ¿Se dan cuenta que estos pacientes con TEC les ponen soluciones hipertónicas? No sé si alguien ha rotado neurología. ¿No? ¿No han visto? Ponen sustancias hipertónicas porque hay mayor pérdida de sodio. ¿Sí? Entonces, si esto no está funcionando bien, no vamos a poder tener una buena regulación, una buena homeostasis. ¿Ya? Y acá tenemos ejemplos de mecanismos de retroalimentación positiva y negativa. La coagulación, por ejemplo. ¿Sí? El ciclo menstrual, la ovulación. ¿Ustedes creen que cada mes estamos igual? No, ¿no es cierto? Trabajo de parto con su compañera y el mismo parto. ¿Sí? La lactancia materna también. Ojo. Pues algunas no quieren tener hijos, ¿no es cierto? Esto
va a llevar a mayor producción de leche, ¿no es cierto? Y por tanto, pues si hay mayor, van a crecer un poquito, a eso tal vez a algunas les guste, pero después las cosas no quedan tan bien, ¿no es cierto? En succiona, y ya pues no queda bien. La digestión, cuando nosotros comemos algo, se lleva también mecanismos de retroalimentación positiva. Comemos y ¿qué pasa? ¿Lo que comemos sale igual? No. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos a nivel oral, a nivel gástrico, ¿no es cierto? A nivel intestinal van a generar algunos cambios. Señalización nerviosa. El potencial de acción de las neuronas. ¿Sí? Y el nivel de retroalimentación negativa, regulación del azúcar en la sangre. ¿No? ¿Qué pasa? Si comemos algo dulce, incrementa la glucosa. ¿Y qué pasa? Claro, el páncreas produce insulina para poder controlar. Aquí, si se dan cuenta, sí vamos a llegar a un nivel inicial, ¿sí? Ustedes tenían una glucosa al despertar, por ejemplo, de 80, 90, ustedes comieron, subió a unos 200, 180, depende de lo que ustedes comieron, y luego la insulina lo va nuevamente a regular. ¿Sí? Igual ocurre con la temperatura. Lo que decía su compañero, ¿no? Se iba a Puerto Maldonado. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues, aquí tenemos una temperatura de ¿cuánto? De 16, más o menos, ¿no? Allá en Puerto, ¿cuánto es la temperatura? 28, 30. 30 más o menos, ¿no es cierto? El cambio es bastante grande. Y eso puede llevarnos a problemas, porque tenemos ahí nosotros células, tenemos componentes que tienen que mantenerse en ciertas temperaturas y no se desnaturalizan. ¿No es cierto? Entonces, tiene que mantenerse la temperatura estable. Igual la presión arterial, ya lo hablamos, ¿no es cierto? Si está la presión muy baja, se activan algunos mecanismos para mantener la presión normal. Igual la respiración, también el pulso y la concentración de los iones. Y ahora tenemos una retroalimentación negativa que es más o menos lo que nosotros ya hemos estado hablando. Antes hablábamos de los vasoreceptores, de que se identificaba una presión un poquito baja, pero aquí estamos hablando de un tema que es la deshidratación. Porque si hay deshidratación, obviamente la presión sanguínea va a bajar, pero ¿cómo ocurre con la osmolaridad? Está aumentado. ¿Sí? Entonces, igualmente se activan osmoreceptores en el hipotálamo y ¿qué hace? Que se secree la vasopresina, ¿no es cierto? Y ellos actúan a nivel renal. También se incrementa la sed. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Aumento de la ingestión de agua y aumento de la retención de agua. ¿Sí? Y la retroalimentación positiva. ¿Qué pasa cuando hay una pérdida, por ejemplo? O hay una hemorragia en cuestión de agua. Con respecto a lo que es el corazón. ¿Ya? Plaquetas. Miren, si ustedes se dan cuenta, si la pérdida no es mucha, hay posibilidad de que los mecanismos nos lleven por una retroalimentación negativa a la normalidad. ¿Sí? Si la pérdida es más o menos menor a 1 litro. Pero ¿qué ocurre si la hemorragia es mucho mayor, más de 2 litros? Aquí el corazón, ¿qué va a hacer si hay menos de 1 litro? Va a comenzar a bombear más rápido, ¿no es cierto? Para que llegue adecuadamente y todo pueda normalizar. Pero si es menor de 2 litros, ¿qué pasa con el corazón?
No voy a verificar. Exacto. Entonces, a reducir esto a un ensayo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Miren, con una sola patología podemos tener dos respuestas dependiendo del grado de severidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O ya están de hambre? Sí. Sí. Todos a una sola voz. Ceviche. Ceviche, para incrementar la osmolaridad. Avancemos a un metabolismo de agua. Sí. Ya. Entonces, ya hablamos de lo que es medio interno y ya se dieron cuenta que estamos hablando de líquido extracelular, ¿sí? De sus compartimentos, de todos sus componentes, y que hay ciertas características que se atribuyen por los componentes que tiene a ese tipo de compartimento. ¿Qué más están viendo? Que hay mecanismos de regulación que van a mantener un equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio no se puede romper porque va a conllevar más adelante enfermedades, alteraciones que a veces ya no se van a poder corregir, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya hemos hablado de lo que es electrolitos y agua, ¿sí? Vamos a dar cuenta, como decía su compañera, pero ¿y qué tal con el cloro? Hay algo ahí que ver, ¿no? Es muy importante, como es el caso del sodio, ¿no es cierto? De la glucosa, pero también hay algo. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a ver es trastornos del metabolismo del agua. Pero antes de ver trastornos, vamos a ver lo que es la cosmovisión andina y la distribución y necesidades diarias hídricas que necesitamos, o que tenemos, ¿ya? ¿Qué es el agua? Es el componente más abundante. ¿Ya? Que consiste en cerca de la mitad del peso corporal, 60% aproximadamente. Ya. Claro, más o menos en las mujeres se dice que es un poquito menos, ¿no? 50% y en los varones 60%, ¿sí? Pero, pues, se habla porque la mujer tiene un poquito más de componente grasa, ¿no? Pero ahora todas las chicas son light, ¿no? Ahora ellas ya no quieren quedarse atrás, están yendo al gym, entonces ya están teniendo un poquito más de componente de agua, ¿sí? El volumen hídrico corporal y la concentración de electrolitos se mantiene, ¿sí? En condiciones normales, dentro de límites estrechos, ¿no? A pesar de que pueden haber amplias variaciones de ingesta. Por ejemplo, quiere ir a comer un ceviche, pero su compañera dice, no, yo voy a comer algo mucho más saludable, ¿no? Entonces, bajo en sal, ¿no es cierto? Más verduras, menos carbohidratos. Entonces, a pesar de las diferencias que ustedes tengan en sus hábitos dietéticos, las composiciones se mantienen, no se alteran, ¿sí? Entonces, a pesar de que hay esas variaciones, todo se va a tratar de mantener dentro de límites estrechos, ¿sí? A pesar también de las actividades metabólicas y las tensiones ambientales, ¿sí? Por ejemplo, sus compañeras prefieren ir al gym, aquí sus compañeros no tanto, pero al final todos van a mantener ese mismo equilibrio, ¿sí? Listo. Y bueno, ustedes durante todo el desarrollo de nuestras culturas, y es más, ¿no? De lo que hablamos con respecto a lo que es nuestra propia cultura, el hombre andino, ha tenido un papel importante en lo que es el agua. Nuestros ancestros han tenido un respeto único por todo lo que es la naturaleza, ¿sí? Especialmente todo lo que es el agua, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Quién es la tierra, por ejemplo, para el hombre andino? ¿Tiene vida propia o no? Sí. La Pachamama, ¿ya? ¿Sí? Y hacían, es más, ¿no? Ciertas celebraciones o rituales, ¿sí? Para regar el agua. Acuérdense que
el hombre andino peruano es el que ha construido todos esos andenes para poder irrigar todos sus sembríos, ¿o no? ¿Sí? Porque ustedes creen que el agua iba a llegar hasta arriba, ¿sí? No había manera. Entonces, ellos tenían ese respeto y esa manera de domesticar, se podría decir, el ambiente, sirviéndose del agua. ¿Ok? ¿Ustedes creen que sea lo mismo, por ejemplo, ¿no? Que se establezca una ciudad o un pueblo en una zona que no haya acceso al agua? No hay manera, ¿no? Van a tratar siempre de buscar un acceso, ya sea un río, un lago, ¿cierto? O el mar. Entonces, eso es importante para que nosotros tengamos en cuenta eso, ¿no? La visión del agua tiene particularidades de acuerdo a las distintas culturas indígenas existentes. La diversidad de áreas ecológicas, las diferentes ubicaciones de las cuencas y los niveles de organización social. ¿De qué estamos hablando? Pues un caserío, una comunidad, un ayllu, no se va a establecer en un sitio donde no tienen acceso al agua, ¿cierto? Y existen también comunes denominadores que deben ser mantenidos y respetados para los pueblos andígenas. El agua es mucho más un recurso hídrico. A veces nosotros no valoramos el agua, ¿cierto? A veces la tiramos por ahí, ¿sí? Pero cuando nos hace falta es ahí donde sentimos, ¿sí? Cuando a veces se da Cusco, nos deja sin agua, estamos mal, ¿no es cierto? No podemos bañarnos, no podemos lavar la ropa, no podemos ni cocinar. Ahí es donde valoramos. Pero antes no había todo eso, no había Cusco, y todos tenían acceso a un río, a una cuenca, como dice ahí, y es allí de donde ellos conseguían su agua. Y no había nadie que se adueñara de toda esa agua, sino era para todos, ¿no? Y eso es una frase importante que también hay que tener en cuenta, ¿sí? Que el agua en sí, naturalmente, no es de nadie y es de todos. ¿Bien? El agua como ser vivo. ¿Se han puesto a pensar que el agua podría ser un ser vivo? El agua es vida, ¿han escuchado eso? Sí. ¿Cierto? ¿Y es cierto o no? Claro. Si nosotros estamos compuestos de agua, ¿o no? Entonces, si nosotros lo consideramos un ser vivo, o sea, ¿qué significa? Proveedor de vida y de animación del universo, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que puedan conversar con el agua? Paciente psiquiátrico. Es psiquiátrico, sí. Hubo un estudio, ¿sabe? Ya hace varios años. Y es para que más o menos nosotros nos podamos a pensar un poco en eso, ¿no? Pusieron ahí, en este estudio, 2 muestras de agua, ¿sí? Las 2 con las mismas características, ojo, ¿ah? Las 2, agua limpia. Pero a una venían y la daban bonita. Decían, agüita bonita, ¿no? Agüita linda, agüita limpia. Le decían cosas muy bonitas. Y al otro frasco de agua le decían cosas feas. Le insultaban. ¿Ya? ¿Y qué creen que pasó al cabo de unos días, unas semanas? El agua limpia estaba clarita. No tenía ningún mal olor. La otra agua ya estaba turbia. ¿Qué piensan? La volví. Acuérdense que nosotros somos 60% agua. ¿Nos pasará lo mismo? Sí. ¿Será por eso que las personas tristes se enferman más? Puede ser. Pues. ¿Sí? Tal vez sea cierto, ¿no? Tal vez sí sea como un ser vivo. Tal vez no una persona, ¿no? Tal vez eso de dialogar con el agua, tal vez sean como rituales, ¿sí? Pero a lo que se refiere más esto es que el agua
no solamente porque nos provee vida o porque es parte de nosotros, sino también porque dentro de ella también hay vida, ¿no es cierto? Entonces, considerarlo como un ser vivo, o sea, tú puedes mantener el agua en un solo lugar y vas a decir que no hay cambios. No, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Eso han escuchado ustedes, el agua busca su propio cauce. ¿Cierto? Entonces, puede haber por ahí algo, ¿no? Esta visión ha sido, dice, un factor fundamental para una adecuada cosecha, conservación y reproducción de los recursos hídricos. Hay culturas donde, por ejemplo, oran o le rezan para que haya lluvia y sus cosechas puedan salir bien. ¿Sí? Sí, oran o hacen algunos tipos de rituales para que haya lluvia. ¿Ya? Entonces, le tienen bastante, o le tenían, ¿no? Bastante respeto a lo que es el agua. ¿Sí? Como un ser divino. Va mucho que ver un poco con eso, pero ya considerándolo como un Dios. ¿Sí? Entonces se dice que el agua, según nuestra cosmovisión andina, proviene ¿de quién? Del dios Huiracocha. ¿Que quién es Huiracocha? Es el dios creador del universo. ¿Y que fecunda a quién? A la Pachamama, que es la madre tierra y permite la producción de la vida, los cultivos. ¿Cierto? Entonces, también es una divinidad que está presente en ¿quiénes? Lagos, lagunas, mar, ríos y todas las fuentes de agua. Yo hice mis serums en la selva y me acuerdo que había una señora que vivía al piecito de una laguna y lo que ella decía es una frase algo así como que esa laguna tenía su madre. ¿Han escuchado ustedes? Como que hay una deidad o algo ahí que cuida. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? ¿Ah? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas que dice la gente todavía son cosas arraigadas que llevan desde sus ancestros. El agua como base de reciprocidad y también complementariedad. O sea, ¿qué permite? Integración de los seres vivos. Y es cierto, ¿no? Porque hay en un sitio agua, la gente se reúne a vivir ahí, y ya como se reúnen a vivir ahí, son vecinos, son amigos, ¿no es cierto? Entonces, eso también nos ayuda un poco a socializar, a integrar, ¿sí? La articulación de la naturaleza y también la sociedad humana. Entonces, es la sangre de la tierra y del universo andino, ¿sí? El agua como derecho universal y comunitario. Como les decía, ¿no? El agua es de todos y es de nada. Pertenece a la tierra y a los seres vivos, incluyendo al ser humano. Se distribuye equitativamente de acuerdo a las necesidades, costumbres, normas comunitarias y según también su disponibilidad cíclica. Esto ya se cumple más ahora, ¿no es cierto? Porque ahora ya hay normas comunitarias, donde si se da Cusco, si no pagas el agua te cortan, ¿no es cierto? Entonces ya eso se va llevando prácticamente ya en una sociedad, se podría decir, un poco más estructurada, ¿sí? El agua como expresión de flexibilidad y adaptabilidad. El agua se comporta de acuerdo a ¿qué? A los ecosistemas, circunstancias, sin seguir normas rígidas, depende de quién, del tiempo, del clima y la topografía. ¿Han escuchado ustedes ahora que estamos, bueno, al parecer esto se estaba manejando bien, pero iba a haber un conflicto con Colombia? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que esto altera también cómo es la disposición del agua? Antes había, ¿no es cierto?, un canal. ¿Y qué está pasando ahora? Se está secando. Prácticamente las dos se están juntando. La isla
y la parte de Leticia, de Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está demostrando? Que depende del tiempo y del clima, ¿sí? Tal vez de aquí a unos años ya no va a haber ese canal ahí, ¿sí? Ya no va a haber esa cantidad de agua aquí. De acuerdo a eso, va a ir cambiando, ¿sí? El agua como ser creador y transformador. El agua sigue leyes naturales de acuerdo a los ciclos estacionales y también a las condiciones del territorio. Su uso implica la generación y aplicación de conocimientos y habilidades obtenidas durante los siglos, ¿no? Lo que han hecho los incas, por ejemplo, ¿no? Y así también como una construcción de una infraestructura hidráulica que permita cosechar y distribuir el agua sobre la base de una gestión mancomunada y eficiente, ¿no? Siempre pensando en el beneficio de todos. Y el agua como recreación social, ahí sí, ¿no? Eso sí nos gusta. Nos toca ir a darnos un chapuzón, ¿no es cierto? Entonces, eso también es importante, miren, o sea, ya no solamente estamos hablando de lo que el hombre andino hacía en su afán de poder cultivar la tierra y poder conseguir algún beneficio, ¿no es cierto? Sino que también hablamos de que integra a las personas, ¿sí? A la sociedad. Y aparte también nos puede servir como alimento y como recreación, ¿sí? Listo. Ahora, ¿cómo está distribuida el agua? Hablando del medio interno, regresando nuevamente. Decíamos que más o menos estamos compuestos de un 60% de agua, ¿sí? Entonces, más o menos un 40% van a ser solutos y un 60% va a ser agua. Intracelular es más o menos un 40% y extracelular hablábamos que más o menos era un 20%, ¿cierto? Ya. Intravascular más o menos es un 16, 15%. intravascular, ¿cuánto era? Intravascular era un tercio. Intravascular más o menos era un 5%. Intersticial un 15%, ¿sí? Entonces, tenemos un paciente que pesa 70 kilos, ¿sí? 60% es agua. ¿Cuántos litros de agua está compuesto este individuo de 70 kilos? 42. 42 litros. Muy bien. Esos 42 litros lo vamos a dividir entre el extracelular y el intracelular. Si decimos que el 15% es... No, el 40% es intracelular, ¿qué estamos diciendo entonces? 28 litros. 28 litros. Y si hablamos del extracelular, el 20% que es 14 litros, ¿sí? Este extracelular que es el que nos importa, ¿no es cierto? Es el que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿sí? Está el intersticial, ¿cuánto es? 15% que es 10.5 litros y el 5% es 3.5 litros. ¿Sí? Más o menos. Es una aproximado. Todo esto se va a llevar a cabo gracias a las fuerzas de Starling, la presión hidráulica capilar, la presión coloidosmótica, el equilibrio hidrostático y gracias a solutos como sodio, cloro, bicarbonato y potasio. ¿Sí? Entonces, somos un 60% agua. ¿Sí? Ahora, aparte del líquido intersticial, mencionamos un líquido transcelular. ¿Qué dijimos?
más o menos es un 2%, ¿se acuerdan? 200, sí. 1 a 2 litros, donde está líquido sinovial, peritoneal, pericárdico, pleural, líquido cefalorraquídeo y humor vítrico. ¿Ya? El intracelular, pues bueno, es el líquido que está dentro de todas las todas, ¿ah? Todas, se cuentan todas las células. Listo. Entonces, ¿qué pasa con el líquido extracelular? Ya mostramos hace ratito unos esquemitas donde vimos el epitelio, donde vimos intersticio, donde vimos vasos sanguíneos. Todo ese componente del líquido extracelular está en constante movimiento. ¿Sí? Obviamente es gracias al sistema circulatorio, pero acuérdense que hay agua que no está dentro de ese sistema circulatorio, pero que también está en constante movimiento. Ya dijimos por difusión pasiva. ¿Sí? Incluye el agua también atrapada en huesos y tejidos conectivos densos, cartílago y tendón. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Considerar que partes del aparato circulatorio también se considera a líquido linfático. Y este líquido transcelular está producido por procesos de transporte activo, atrapado en espacios rodeados por células epiteliales, ¿no? ¿Qué significa? Que este líquido transcelular está producido por procesos de transporte activo, porque hemos dicho que su transporte no es activo. ¿A qué se refiere? Que necesita energía. Hemos dicho que ese líquido transcelular se refiere a partes exclusivas, ¿cierto? ¿Y este líquido tiene proteínas? Tiene un componente de proteínas muy diferente al del plasma y al del intersticio. ¿Ok? Listo. Durante toda la etapa de nuestra vida, ese porcentaje de agua varía. ¿Ya? Mientras más pequeñitos somos, más agua tenemos. Mientras más envejecemos, reduce nuestro porcentaje de agua. ¿Sí? En el feto, más o menos es un 90%. ¿Sí? ¿Es lo mismo un bebé prematuro, un recién nacido prematuro, que un recién nacido tardío? El prematuro, como estábamos mencionando bien claro, si él estuviera todavía dentro del útero materno, ¿no? Obviamente sería más bajo. Entonces, por tanto, al salir, tiene mayor porcentaje de A. Y uno a término es 75%. Obviamente que eso va a variar. Si está muy adelgazado o si está obeso. ¿Sí? En la etapa de lactante, como ya van formándose más los tejidos, ¿no es cierto? Los órganos van a comenzar a madurar, ya es un 70% el lactante. ¿Sí? Se dice que incluso al año de vida llega con un 65%. Listo. De 18 a 40 años, más o menos, o sea, como ustedes, por ejemplo, los varones, 60%, ¿cierto? Las mujercitas, 50%. Pero ¿qué pasa? Está muy gordito o si está bien atlético. No es lo mismo. Las chicas ahí están sonriendo. Obviamente no son, ¿okay? Si está muy delgado, 65%, si es promedio, que es lo que no, más o menos se acerca a lo que es el atlético, un 60%, y si es obeso, un 55%. ¿Sí? Y las mujeres también, pues lo mismo, ¿no es cierto?
Si es una mujer delgada, ay, los chicos están riendo. Si es delgada, un poquito más. Si es promedio, un 50%. Y si hay un poquito de sobrepeso o obesidad, un 45%. ¿Ya? Mayores de 60 años, obviamente, el varón un poquito más de 50% y la mujer menos de 50%. ¿Se han dado cuenta que en todas las etapas de la vida siempre el varón tiene un porcentaje un poquito mayor que ambos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Nada? Listo. Entonces, como ya hemos mencionado, hay solutos osmóticos que tienen carga eléctrica, ¿cierto? Que tienen carga iónica, ¿sí? Entonces, ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Es más o menos para recordar un poquito los cationes y los aniones en el plasma, en el líquido intersticial y en el líquido intracelular. ¿Quiénes tienen una concentración similar? El extracelular y el intersticial tienen valores muy similares. En cambio, en el intracelular, ¿ok? ¿Y esto de qué va a depender? Del transporte activo y pasivo, ¿ya? De las membranas celulares, ¿sí? Del líquido intravascular y el intersticial. Entre todos estos tres compartimentos siempre va a haber ese intercambio, ¿ya? El agua puede pasar también solo por unos canales que son las acuaporinas. ¿Se acuerdan dónde están las acuaporinas? ¿Dónde? En las membranas celulares, ¿no es cierto? Los solutos osmóticos no iónicos, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? Colesterol era uno de ellos. Glucosa, ¿qué más? La urea, muy bien. ¿Qué más? Los proteínas. Muy bien. Y acá tenemos el balance hídrico que más o menos ya hemos estado comentando. Todo lo que nosotros consumimos, más o menos aquí, 2 litros 100 le ponen, ¿no? 2 litros, 2 litros y medio dijimos, ¿cierto? Por el metabolismo, 300 a 200 mililitros, y esto es lo que se elimina. 1500, 1400 más o menos en la orina, en las heces unos 100 mililitros, y pérdidas insensibles de 200 a 900 mililitros. ¿Sí? Todo eso nos tiene que llevar a un equilibrio, a un equilibrio. ¿Ya? Listo. Composición del plasma. Entonces, acá tenemos los no electrolitos y los ¿Cómo qué no electrolitos? Bicarbonato en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. Una de las características por las que estos componentes varían en los diferentes compartimientos es el pH. ¿Sí? El pH en el intracelular es un poquito más ácido. ¿Sí? Y en el extracelular, neutro. un poquito más neutro. ¿Sí? Entonces, es por eso que ustedes ven esas variaciones que son más notorias en lo que es sodio y potasio. ¿Sí? Bicarbonato 24,8, la verdad no es tanto, ¿no es cierto? Es como que digamos 3 veces su variación. ¿Cierto? Igual más o menos con respecto a... Tenemos otro. Magnesio, ¿cierto? Y acá nos han puesto calcio, que es más o menos también 1 a 5. ¿Sí?
El resto, hay una variación, ¿ya? Pero no es tan llamativo. Agua metabólica. El agua de nuestro cuerpo, producto de la oxidación, combustión, metabolismo de los alimentos, más o menos dijimos que es de 200 a 300 mililitros por litro, ¿sí? Y esto se da más o menos, por ejemplo, de los hidratos de carbono, aproximadamente unos 55 mililitros. De las proteínas, unos 41 mililitros, y de las grasas, unos 107 mililitros. ¿Ya? En promedio, en unas 24 horas, unos 300 mililitros. ¿Y en qué situaciones? Mira, acá tenemos lo que estamos hablando, ¿no? Proteínas, polisacáridos y lípidos. ¿Dónde se da eso? Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esos deben acordar, ¿no? Ustedes veían en bioquímica, seguro, y ustedes la veían como algo alejado, ¿cierto? Como algo que no se entiende, pero aquí ya se entiende un poquito mejor, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta, consumimos proteínas, consumimos carbohidratos, consumimos lípidos. Estos lípidos se van a transformar en ácidos grasos, ¿sí? Con glicerina, ¿cierto? Estos polisacáridos en monosacáridos, luego en ácido pirúvico y en acetilcolina, ¿sí? Las proteínas igual, con estos aminoácidos, ¿no? Estos residuos van a tener que pasar hacia el ácido pirúvico y acetilco. Directamente este acetilco pasa al ciclo de Krebs, ¿sí? Hay bastantes reacciones como la fosforilación oxidativa y la eliminación de oxígeno, ¿cierto? Y por tanto, ¿en qué termina? Formación de agua. Obviamente también formación de energía, ¿se acuerdan? Pero como solamente estamos hablando aquí de agua, lo que nos importa es la producción de agua, ¿sí? Entonces, los líquidos corporales se mantienen constantes a pesar de las variaciones en la ingesta de estos por parte del ser humano. El equilibrio se mantiene gracias ¿a quién? A los riñones y a... ¿Quiénes nos incrementan la sed? ¿Quién incrementa la sed? La vasopresina, ¿no es cierto? Promedio de ingesta, más o menos le mencionamos, 2 litros 200 entre agua libre y alimentos, ¿sí? La oxidación 300, 350 y también eliminación de la orina, heces, sudor y respiración. Estamos hablando ahí del mantenimiento del equilibrio, ¿sí? Las pérdidas insensibles entonces, sudor, piel, ¿cierto? Respiración, ¿sí? Sin fiebre, ¿será lo mismo que con fiebre? Bueno, hay muchas fórmulas para calcular las pérdidas insensibles con fiebre y sin fiebre, ¿ya? Esta es una de ellas, me parece a mí más práctica y es la que he visto que se utiliza en los hospitales, ¿no? Sin fiebre 0.5 por kilo por hora y con fiebre 1 por kilo por hora. Listo. Y acá estos ya lo hemos visto y aquí estábamos justamente hablando, ¿no? ¿Qué es el hipotálamo? Una glándula. ¿Una glándula nomás? ¿Ah? Ya, pero ¿por qué? ¿Quién estimula al hipotálamo? Ya, ¿qué más? Estrés, cortisol. Ya, la osmolaridad, como han dicho los hormonoreceptores, la reducción de la bulimia también, la reducción de la masturbación también. ¿Sí? Entonces, hay
quienes la estimulan de manera positiva para la secreción de ADH y es quienes la inhiben, como el alcohol. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A nivel de neurocórtesis se va a sintetizar la ADH. ¿Qué hace la ADH? Con la antidiurética, con la vasopresina que acabamos de mencionar. Vasoconstricción, por tanto aumenta las resistencias periféricas. Y a nivel de riñón, claro, incrementa la reabsorción de agua. ¿Ok? Entonces, los efectos, ¿no?, o acciones de la hormona antidiurética. A ver, acá, ¿qué es esto? Un vaso sanguíneo, ¿no?, un vaso recto. Tenemos aquí el intersticio a nivel medular, ¿sí? Acá, ¿qué tenemos? Esto es una célula tubular, centro del epitelio. Y acá, la luz del tubo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ubica? ¿Sí? Así no parece mucho. Acá se echa un cuartecito. Esto es la luz del túbulo. Esto es el epitelio. Esto es el intersticio medular de la médula renal. Y esto, un capilar, un vaso. ¿Sí? Entonces, por aquí está viniendo la vasopresina. ¿Sí? Ya por el. ¿Qué pasa? Aquí está la vasopresina. ¿Qué va a pasar aquí? Llega directamente al receptor que está aquí, ¿sí? En la membrana basal del epitelio, ¿sí? Entonces, activa señales de segundo mensajero. ¿Y qué es lo que ocurre? La formación de este tipo de vesículas que más tarde se van a formar en aquaporinas. ¿Sí? ¿Y qué van a formar? ¿Qué van a permitir estas aquaporinas? El paso de agua. El paso del agua de aquí, de la luz tubular hacia el vaso. ¿Cómo se llama este efecto? Reabsorción de agua. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, díganme, ¿qué túbulo es este? Colector, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí se entendió? Díganme que sí, por favor. Por lo menos para ir a almorzar tranquila. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ven que no es tan complicado? Nefrología solo que tienes que repasar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con respecto al agua? ¿Qué pasa con la agua? Ya hablamos con respecto a la vasopresina, con el receptor y la formación de las aquaporinas para que pase el agua. ¿Sí? Eso se entendió muy bien, ¿no es cierto? Y ahí ni tocarle, ¿qué pasa con la urea? También, mire, este segundo mensajero también va a ayudar a la formación de los canales de transporte de urea. ¿Sí? Entonces también hay entorno de. Cuando hablamos nosotros de los mecanismos tubulares, difícil de dejar afuera la urea. ¿Sí? Luego vamos a hablar al respecto de ello, pero es difícil no mencionar la urea. ¿Están mirando sus relojes? ¿Ya es tarde ya? Ya, bueno, entonces ahí nos quedamos. ¿Sí? Sí. Es complicado, ¿eh? Tengo clases de ejercicio del tiempo. No, es que ya son las 10 también, por eso yo les decía, los veo ahí con sus caritas. La ponencia va a ser la siguiente clase. La primera semana. Está programada de inicio en sílabo, pero es la segunda. Los seminarios son los días entre semana. ¿Qué día han escogido? ¿Lunes, miércoles o viernes? Eso lo coordinamos con el otro grupo, solo nosotros. No, nosotros, porque bueno, si quieren pueden coordinarlo para que vayamos todos, si quieren ustedes ir así todos juntos, no dicen. Pero acuérdense
que en esta unidad son 13. Esta ponencia tiene que ser esta semana. ¿Cuál ponencia? La primera. Es la de tecnología en nuestro. La que viene. Tecnología. ¿Cuándo se les habla? Primero sí. Es que como viste, sí, la broma está programada la primera semestre para la segunda sesión de avance.